Muy buenas noches, soy Omar Mariluz. Esto es Quién Tiene la Razón. Tremenda semana, señores, que hemos vivido todos los peruanos. Si el viernes pasado les hubiese preguntado si alguien se imaginaba por siquiera el escenario que tenemos en este momento, un Congreso de la República disuelto, nadie se lo hubiese creído. Pero el presidente Vizcarra, justamente como ya han escuchado en la mañana, él se ha ratificado en la posición que tenía, ha dicho que su medida ha sido totalmente constitucional y que este es justamente el momento para que se acaben estas fricciones. Claro, ¿qué fricciones va a haber? Ya no tiene un contrapeso y efectivamente vamos a empezar a ver cómo gobierna en los siguientes meses que tiene por delante, porque ahora no hay un antagonista y va a ser muy importante sobre todo lo que tenga que hacer y las medidas que empiece a dar de aquí hasta el 26 de enero, que no va a tener un Congreso de la República que lo fiscalice. Y es más que nunca que la ciudadanía tiene que estar muy atenta. No digo que el presidente Vizcarra vaya a dar medidas autoritarias, pero vamos, hay que estar atentos a lo que vaya a pasar. De otro lado, ¿qué ha pasado? Varios congresistas fujimoristas no les han permitido ingresar al Congreso porque se han mantenido en esta restricción de que solo van a ingresar los 27 miembros de la comisión permanente. Y ahí hay todo un debate interesante que podríamos plantear, ¿no? ¿Quién decide en este caso quién ingresa y quién no ingresa a la sede del Parlamento de la República? Le toca esa decisión al presidente de la comisión permanente, que es el señor Pedro Laechea, o le toca definir eso al ministro del Interior, al señor Morán. ¿De quién depende eso? Si estamos, digamos, en una democracia, ¿por qué la gente no podría entrar al Parlamento? Son preguntas que son válidas hacernos, ¿no? Quiero presentar a mis dos distinguidos invitados, dos abogados, Andrés Calderón y Javier Bedoya de Negre, quienes les agradezco por acompañarnos esta noche de viernes y acabando una semana bastante agitada. Muy buenas noches, Omar. Y buenas en principio, señores, bueno, hemos escuchado al presidente de la República, me gustaría comentar un poco eso, porque él se reafirma que la salida ha sido totalmente constitucional, que se van a acabar las fricciones, que a partir del 26 de enero vamos a tener un nuevo Congreso y que no hay por qué alarmarnos. Para ti, Javier, ¿esto constituye o no un golpe de Estado, como se dice desde varios sectores? Sí, definitivamente. El cierre del Parlamento no ha sido una medida constitucional en la medida en que el voto de confianza se dio. Aún así, el tema del voto de confianza no se hubiera votado, no se hubiera hecho caso. Me cuesta pensar que el presidente de la República y el Ejecutivo hayan presentado una cuestión de confianza para normar y reglamentar funciones que son propiamente del Legislativo, o sea, del Congreso, y no son propias del Ejecutivo. En consecuencia, en base a la Constitución, yo no soy partícipe de la interpretación que algunos juristas están dando respecto a la interpretación que el Ejecutivo le quiere dar a este cierre de Congreso, una interpretación fáctica, una nueva interpretación auténtica aparentemente de la Constitución sobre cómo debe proceder y qué es lo que dice la Constitución respecto a este artículo. Me parece que es un poco jalado los pelos. La Constitución es clara en ese sentido. La Constitución hay que aplicarla literalmente. En este caso no se puede interpretar ni se puede dar por aprobaciones tácitas una cuestión cuando finalmente en los hechos se dio otra. Y me parece válida también la posición del Parlamento en señalar y sostener, señores del Ejecutivo, señor Presidente de la República, ok, su proyecto de ley es interesante, su proyecto de ley puede enriquecer, digamos, la ley orgánica del Tribunal Constitucional para elecciones futuras que se den, pero este procedimiento ya avanzó, este procedimiento está en su etapa final, este procedimiento solamente está para votar. Y no hay ningún problema con recibir este tema. Pero antes de darte la palabra, Andrés, pero para no ir tan atrás, si para ti esto constituye un golpe de Estado, como también lo han dicho los congresistas o excongresistas fujimoristas, como lo ha dicho Pedro Laechea, entonces, ¿qué hace sesionando la comisión permanente? Porque claro, si estamos frente casi a un dictador, como lo han llamado algunos, la comisión permanente no se debería instalar. Porque hoy en día, Omar, las dictaduras ya no se dan con golpe de Estado, con detenciones, con muertos, como finalmente se dan en los 60, 70 y hasta en los 80. ¿Hay otro ejemplo de otro golpe de Estado como este? Sí, como claro. de estas características? Sí, ¿Tienes por alguno? supuesto. Como Por referencia. ejemplo, Venezuela. Venezuela sí es con fuerza.
Es con violencia. Un momentito, Chávez fue elegido democráticamente. No, pero ese no es el único indicador. Fue modificando la Constitución paulatinamente. Así fue Evo Morales. ¿Cuántas reelecciones tiene Evo Morales? Consecuencia, yo sí creo que hay una agenda peruanas, ¿no? Y si nos remontamos al presidente Vizcarra, con esto termino, Omar, tu pregunta, a principios de este año quiso intervenir el Ministerio Público. Acuérdate que presentó un proyecto de ley en enero de este año queriendo intervenir el Ministerio Público y él lo retiró. En julio de este año presentó una ley para crear el Consejo Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia, donde el presidente del Tribunal Constitucional se dio cuenta y se retiró. Pero me parece, Entonces, Javier, que hay que ver también el contexto en que se dan estas situaciones. Vamos, el presidente Vizcarra, evidentemente, como todos los peruanos, se indigna luego de que Pedro Chávarri, que era tan cercano al juez, el ex juez Inostroza, bota las patadas a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Había una conmoción, un fastidio a nivel nacional, al punto de que las protestas hicieron que Chávarri retroceda de esta medida. Sí, Omar, pero eso no puede ser una excusa para que el presidente de la República, que pertenece a un poder del Estado, ingiera y se meta en los quehaceres del otro. Yo no estoy diciendo que lo de Chávarri haya sido bien, pero hay que mantener la fuerza, hay que mantener las formas y la independencia de los poderes. Justamente de las formas me gustaría conversar. Y para terminar, vamos. Y esto termina finalmente con justamente otra intervención del Poder Ejecutivo esta vez en el Congreso, queriendo ver y determinar cómo se eligen los miembros del Tribunal Constitucional. Sobre la madre del cordero, el punto, digamos, de conflicto en este caso, si el presidente podía o no interpretar el rechazo a la cuestión de confianza a partir de un accionar del Parlamento y no a partir de los votos. La pregunta es, ¿qué dice exactamente la Constitución, Andrés? ¿Podemos interpretar de esa manera la Constitución? ¿No estamos estirando quizá la Constitución a conveniencia ya de un interés del presidente de la República? Gracias por la pregunta, Omar, y me voy a permitir discrepar respetuosamente de lo que ha dicho Javier, ¿no? A ver, desde dos perspectivas. La primera es que llamarlo golpe de Estado, llamar dictadura, esto me parece jocoso, la verdad. O sea, es como que la primera dictadura que conozco en donde el dictador presenta proyectos de ley, o sea, no los impone, no dicta decretazos, donde existe todavía otro poder del Estado, solamente que en la función que señala la Constitución, que es la Comisión Permanente, en donde las personas que discrepan y que pueden tener razones, pueden hacerlo libremente, digamos, no. Por eso le preguntaba si encontraba algún ejemplo, porque claro, es bonito plantear el discurso de que acá hay un abuso, pero digamos eso es, digamos, una declaración política, pero no es una declaración. Perú con la Venezuela seria de hoy, evidentemente no hay similitud, pero si tú comparas a todos estos gobiernos autoritarios como empezaron, evidentemente empezaron por algo. ¿No te parece un abuso lo que yo planteaba hace un momento? Sí, porque a mí no me queda claro, por ejemplo, por qué la policía tiene que decir quién ingresa y quién no ingresa a la sede del Parlamento. Muy bien, se constituyó la comisión permanente, pero ¿por qué solamente esas 27 personas pueden entrar? Sí, ¿No está usando la fuerza ahí? A mí me parece torpe, por lo menos, el decir que algunas personas no ingresen a la sede de una comisión permanente. Valgan verdades, tampoco es que tú tengas una experiencia previa. Sí, la primera vez. Solamente funciona la comisión permanente. Digamos que si quisieran hacer la pantomima de que es un congreso, creo que obviamente se estarían excediendo, pero digamos, no me parece una opción adecuada la del ministerio anterior al de limitar el ingreso. Digamos que si quieren hacer la pantomima, que la hagan y punto, ¿no? O sea, si quieren sentar en todas sus curules, que lo hagan y no hay ningún problema. Al final lo único válido va a ser lo que haga esa comisión permanente. Sobre la primera pregunta, que tiene que ver con relación a con el punto de conflicto, ¿no? Si lo que hizo Vizcarra es apegado a la Constitución o no. Yo ya lo he dicho varias veces, lo he dicho también aquí en RPP en la mañana, que me parece que él ha estirado la interpretación. A mí no me parece una interpretación limpia y no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Vizcarra, que dice que ha respetado escrupulosamente. Escrupulosamente no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque la Constitución, a diferencia de lo que plantea Javier, no es que te establezca una solución clara para este tipo de casos y eliminemos el extremismo en cualquiera de las dos interpretaciones. La Constitución no se puso en el supuesto en el cual al Congreso se le plantea una cuestión de confianza y el Congreso decide no votarla. Claro, uno se pone en el supuesto
en el supuesto tradicional, ¿no? Que se plantea una cuestión de confianza, se vota sí y se vota no. No había una tercera vía porque no se presume la mala fe, que el Congreso va a hacerse los locos y van a decidir no votarlo. Ahora, creo que hay dos razones que le dan más razón a la interpretación de Vizcarra que a la del Congreso. Ajá. La primera es que, bueno, sí se planteó una votación y que era una cuestión previa que la planteó la parlamentaria Indira Wilca, en la cual se les dice, ¿vamos a seguir con el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional o vamos a votar la cuestión de confianza primero, que justamente, si es que se aprobaba, hubiera tenido por efecto suspender el sistema Y no de se elección? quiso votar. No, sí se votó. O sea, se votó la cuestión previa. Ah, la cuestión previa. La sí, cuestión claro. previa se votó y se dijo, no vamos a ir por la cuestión de confianza. O sea, y hay una primera declaración de voluntad que a mí me parece bastante clara. Pero aun si es que esta no fuera suficientemente clara, las expresiones de voluntad creo que sí se pueden, en el derecho, se pueden expresar tácitamente o expresamente. Lo ideal hubiera sido que sea expreso. Pero hay algo que escapa, yo te lo decía antes de entrar al aire, Javier, que escapa de toda lógica. A ver, teníamos al presidente de la República el domingo por la noche, un horario prime, todo el país estaba viéndolo en esta entrevista con Cuarto Poder, donde les dice claramente, señores, yo voy a presentar esto. Si ustedes no votan primero esta cuestión de confianza que estoy haciendo y votan primero por la elección del magistrado del Tribunal Constitucional, yo los voy a cerrar. Casi a gritos les decía, por favor, voten esto primero porque yo los voy a cerrar. Pese a todo, vamos, el Congreso, esa mayoría, actuó como actuó. Sí, Omar, pero también uno tiene que actuar en función de principios, de lo que finalmente cree. Y por lo que he escuchado de los parlamentarios, ellos estaban de acuerdo con recibir al presidente del Consejo de Ministros en la tarde, pero querían seguir adelante con la votación porque así lo habían programado con antelación. Y además estaban en su derecho, habían seguido el procedimiento que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Más allá de que sí se requiera algún tipo de regulación, algún tipo de candados, para que el propio Parlamento pueda elegirlo, pero no han cometido una falta respecto a ese sistema de elección. Y es decir, señor presidente, de acuerdo, vamos a recibir, vamos a escuchar su propuesta, pero primero vamos a seguir con el procedimiento que ya empezamos. Mira, Omar, a mí no me gusta este Parlamento, me parece nefasto. Yo sé que el golpe es popular, que todo el mundo está aplaudiendo el cierre del Congreso, pero no siempre lo popular es lo correcto. Y acá hay que actuar en función de principios, de lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes. Quieran llamarlo golpe de Estado o no lo quieran llamar golpe de Estado, este cierre del Congreso es inconstitucional. A ver, bajo esta lógica, ¿no? De que hay que respetar las normas y los procedimientos, y dado que ya se instauró, ya se estableció esta comisión permanente, ¿tú crees que esta comisión permanente tiene la capacidad, tiene la atribución de presentar ante el Tribunal Constitucional una acción de competencia para que ellos diriman esto, o esa no es la competencia de una comisión permanente? En realidad quien tiene la facultad es el presidente del Congreso y el presidente de la comisión permanente es el presidente del Congreso. A ver, Ya, pero el eso no es correcto. Congreso ¿El Congreso o el presidente puede del estar Congreso? disuelto, pero la comisión permanente, si nos ponemos en la posición del Ejecutivo, está presente. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Cuando te disolvían la Cámara de Diputados, porque solamente te permitían disolver la Cámara de Diputados según la Constitución del 79, quedaba la Cámara de Senadores. Entonces, lo que pretendió el legislador en el año 93 es dejar a la Comisión Permanente como una especie de Cámara de Senadores. Y yo no veo ningún inconveniente con que el presidente del Congreso presente la acción competencial. Además, ya se había aprobado anteriormente con Salaverry, de presidente del Congreso, una demanda competencial. Yo no sé si en el mismo contenido con la cual finalmente han aprobado esta última, y ya había sido aprobado por el Pleno anteriormente y está a punto de ser deliberada. Pero yo no veo ningún problema con que finalmente la acción la presente el presidente del Congreso. En el resultado estamos de acuerdo. Yo también creo que tiene que presentarla. O sea, me parecería injusto y lógico que tú digas el Congreso está disuelto y puede plantear y quiere plantear una cuestión competencial, pero tiene que hacerlo solamente si es que no estuviera disuelto. Es contradictorio, ¿no? No Sí, puedes claro. decir, puedes plantear la demanda, No pero tiene lógica, pues. pero tendrías que estar no disuelto, ¿no? Es justamente la disolución lo que lleva a plantear la demanda.
Pero justamente Sin embargo, perdóname Andrés, Sí. hoy al comercio el magistrado Carlos Ramos ha, digamos, adelantado opinión en varias cosas, justamente que tienen que ver con Mira, eso. o sea, a ver, si uno lee exactamente lo que dice el reglamento del Congreso, va a encontrar que tiene que plantearlo el Pleno. O sea, no es que el presidente cuando se le ocurre puede plantear una demanda. Y eso es lo que entiendo que él ha dicho. O sea, textualmente está eso. Ahora, si es que se puede interpretar que la Comisión Permanente también debería tener esa facultad, que a mí me parece lógico, me parece lo correcto, además tutela el derecho de acción, entonces tendrán que admitirlo, y yo creo que sí deberían admitirlo. Pero allí justamente es un buen ejemplo de cómo allí donde no existe una norma específica, o que si la interpretamos literalmente, y la Constitución, de verdad, o sea, por Dios, siempre el método de interpretación literal de la Constitución es el último de los preferidos, y eso no se me ocurre a mí. Es jurisprudencia del TC recurrente, no solamente aquí en el Perú, sino en el mundo, porque la Constitución es una norma muy genérica que no se puede poner en todos los supuestos. Entonces, un caso como este te dice, oye, ok, vamos a los principios, vamos a la lógica, no busquemos un resultado de mala fe. Sería de mala fe decirle que el Congreso no va a poder plantear la demanda competencial. Bajo la misma lógica, el Congreso actuó con toda la mala fe del mundo ese día. O sea, Vizcarra también estiró las cosas, pero el principal responsable de la disolución del Congreso es el Congreso. Sí. No podemos interpretar las normas para buscar resultados injustos o que habiliten la trampa o el fraude de la ley. ¿Te pareció constitucional, por ejemplo, la suspensión del presidente Vizcarra que se aprobó justamente en ese pleno? La vacancia, que es finalmente a lo que iban ellos, tiene un procedimiento. No tenían los votos para la vacancia. Y más allá de no tener los votos, tiene un procedimiento. Sí. Entonces, lo que conseguía acto seguido el tema de la suspensión, que desde mi punto de vista es un poco jalado, porque claro, te dice la suspensión por un tema de incapacidad temporal, todo el mundo entiende, y también lo ha revisado en el diario de debates, que es una incapacidad por enfermedad, por un tipo de... No, y además no dejarlo... O sea, entiendo, más allá de las normas que son importantes, más allá de no dejarlo entrar a Salvador del Solar, decirle, vas a hablar porque yo quiero y sabes que después te vas, esas actitudes... Es que, Omar, también yo entiendo que de repente uno tiene que ceder, uno tiene que tener un poco de esquina, un poco y de repente debieron dejar que Salvador entre en la mañana y hablar y ir a la cuestión de confianza sin ningún problema. Pero también existen formas. Y lo cierto es que ese pleno para votar a los miembros del Tribunal Constitucional estaba agendado hace mucho tiempo. Se reunió la comisión de portavoces a las 8:30 de la mañana cuando ni siquiera habían presentado el proyecto de ley por el cual iban a presentar la cuestión de confianza. Entonces, ¿cómo lo iban a dejar entrar al señor cuando ni siquiera sabían para qué venía a pedir la cuestión de confianza? Mira, no lo sabían, ¿tú crees que no lo sabían? Bueno, lo habían anunciado, pero no sabían el detalle de la ley, porque de repente la ley te decía, pues, una barbaridad. El Congreso usó todas las formas para evitar justamente votar algo porque sabían lo que se les venía. Desde el punto de vista... Y un poco contestando, existe proporcionalidad en el uso también e interpretación de las leyes. No vas a interpretar de una manera tácita y muy flexible el cierre del Congreso quién debe presentar una acción competencial. En todo caso, ambos coinciden, como mucha gente pide, francamente, incluso la OEA, que sea el Tribunal Constitucional que acepte pues esta acción de competencia y dirima y diga que si esto es válido o no es válido. Pero ahí entra otro gran problema y otro gran detalle. Si en ese Tribunal Constitucional, que muchos dicen que está partido, que tiene 3 para acá, 3 para allá, y uno que vota no se sabe hacia un lado o hacia el otro, si debería ingresar el primo hermano del presidente de la Comisión Permanente, el señor Pedro Laechea. ¿Deberían aceptar o no su designación como magistrado del TC? A mí me pareció bien penoso lo que hizo ese señor. O sea, la verdad es que vergonzoso de cualquier punto de vista jurídico el decirle al Pleno del Tribunal Constitucional, tú tienes que admitirme, ¿no? Según Carlos Ramos, el magistrado ha ido el miércoles, ha ido el jueves y ha ido el viernes. Claro, y o sea, ya, a ver, lo cual te da, digamos, nuevamente tú dices, ¿qué interés tiene este señor para estar nombrado allí? Qué extraño, o sea, te empiezas a atar cabos y tú dices, oye, solamente se votó la de este señor. Curiosamente se alteró el orden de votación que habían acordado la Junta de Portavoces de cómo se iban a elegir magistrados del Tribunal Constitucional, se tomó la de él nada más, se suspendió la votación, se votó la cuestión de confianza, se dio la formalidad del sí a la cuestión de confianza, aun cuando ya habían dicho con sus hechos, habían dicho que no, y al final este señor prácticamente le dice al TC, oye, ya puedes, déjame entrar, ponme en este sitio.
a través, además, tomando como cuenta una carta donde el presidente del Congreso les está diciendo en reemplazo de quién tiene que ser, a pesar de que normalmente ha sido siempre el Pleno del Congreso, el Pleno del Tribunal Constitucional el que lo ha elegido. Mira, a mí me parece que si uno dijera formalmente, uno podría decir, bueno, sí se votó por la elección, ya estaba elegido, pero formalmente también existía un pedido de reconsideración que todavía no se votó. Entonces, aparentemente todavía no se ha terminado por cumplir o sanear completamente ese sistema de elección. Si solamente nos quedáramos en las formas, ¿no? Yo entiendo que poniéndome de otro lado, uno diría, ok, pero a ver, el presidente Martín Vizcarra los cierra justamente por designar a este señor, entonces... Pues hombre, déjalo que entre pues al TC. Claro, no sé. Por eso, o sea, a mí me parece que nuevamente, si es que nos quedamos solamente en esa forma, diríamos, oye, no debería entrar, pero sería contradictorio decir, oye, hay que mirar más allá de las formas y ver realmente si es que se ha formado una voluntad y si es que se ha cumplido el supuesto de hecho que ha habilitado a la disolución. Si se cumplió el supuesto de hecho, el señor está elegido. Pero tu opinión, Javier. En los hechos, la presión de la disolución del Congreso se da porque se siguió adelante con la votación más allá de que se alcanzaron o no los votos. Lo cierto es que ese señor alcanzó los votos. Exactamente, existe una reconciliación que hay que esperar. Más allá de las formas, si este señor va o no va, ya bueno, es un tema finalmente de formas, que yo también la verdad que no la comparto, pero mal que bien la votación se dio y alcanzó los votos. Yo creo que el pleno del TCS que tiene que decidir finalmente esa situación. A mí lo que me parece penoso es que hay magistrados del Tribunal Constitucional que se están pasando por los medios y discutiendo este tema cuando en realidad deberían discutirlo internamente y no ante la opinión pública. Es raro, en verdad, a mí me sorprendió la entrevista que dio el magistrado Ramos. Te da la impresión de que de alguna manera quieren boicotear la entrada de uno de ellos. Y la verdad que uno de esos dos, entre Ramos creo y Eloy Espinosa Saldaña, son los que se irían, dependiendo de los dos criterios que siempre han utilizado finalmente el Tribunal Constitucional, que es el que tiene la colegiatura más reciente o el de mayor año, el que tuvo mayor tiempo. Uh-huh. En consecuencia, me parece un poco... No habla bien de estos magistrados que estén haciendo este tipo de declaraciones, más que nada por un tema que van a tener que ver ellos, ojalá que lo vean, por el bien del país dentro del tribunal, y no me parece bien porque no habla bien de ellos, porque pareciera que se estuvieran queriendo atornillar en el cargo. Bueno, es extraño, no sé cuán usual te parezca a ti, Andrés, que un magistrado del Tribunal Constitucional salga afirmando cosas tan categóricas como que esto no es golpe de Estado y adelantando opinión sobre varias cosas que van a llegar muy probablemente al Pleno del Tribunal Constitucional. Yo no sé realmente cuán categórico, cuán descriptivo ha sido y que a veces ya cuando uno saca solamente la frase dice, oye, ¿estás adelantando opinión o no? Pero sí me he hecho esa pregunta, a mí también me parece extraño. Me parece que incluso, aun cuando no hayan formalmente adelantado opinión, tienen que mantener no solamente la imparcialidad, sino una apariencia de imparcialidad. Y yo creo que están jugando con fuego, están pisando raya cada rato. Y quizás una segunda lectura distinta a la de se están queriendo atornillar, quizás sea o no quieren ver el caso. O no quieren ver el caso. Y no solamente no quieren ver todo el TC, sino que tal vez el magistrado que está hablando mucho quiere inhibirse o quiere que lo recusen. O sea, ese es un buen punto. Salvador Eresi dijo que los iba a recusar tanto a Eloy Espinosa Saldaña, a Carlos Ramos, y por ahí también está evaluando a Marianela Ledesma, que son los tres, digamos, que ellos perciben como contrarios. Pero yo tenía entendido, estaba leyendo, me parece que no se puede recusar a un magistrado del Tribunal Constitucional. O sea, nuevamente, si nos quedamos en las formas no se puede, porque no lo permite el reglamento de funcionamiento del Tribunal Constitucional, el reglamento normativo. Pero a mí me parece un atentado contra el debido proceso, contra el juez imparcial, que en verdad no se pueda recusar, o que en verdad un juez no puede inhibirse cuando existe evidencias de que se ha afectado la imparcialidad. Nuevamente, las formas están allí, pero hay razones materiales, hay principios, hay constitución que supera eso. Mi idea, o sea, mi lectura es que lamentablemente este Tribunal Constitucional ha llegado a un punto en el que ha terminado envuelto en toda la bronca política, que varios de ellos están dando señales que hacen dudar de la imparcialidad. No nos quedemos solamente en los que se han mencionado, que coincido con esas críticas. El magistrado Sardón pidiendo que una opinión a la Comisión de Venecia respecto de un asunto en el que él no tenía nada que hacer todavía, porque no había llegado nada al Tribunal Constitucional.
pidiendo que no se vote el caso de Keiko Fujimori cuando era cuando había un tribunal constitucional completamente en funciones, no te da una mala sensación de que también está jugando con ciertos intereses. O sea, quiero creer todavía que ellos realmente están pecando de voluntarismo, están pecando de tratar de anticiparse y dar claridad, pero creo que la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional están haciendo méritos para no resolver estos casos de contenido político. Viendo lo fáctico, ¿no? Lo fáctico es que el presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene pues el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía y finalmente va a ser el que gobierna, el Congreso con toda la laraca que hay y todos, digamos, los insultos que puedan lanzarle, se ha constituido la comisión permanente y todo aparenta que la cosa va a ir por ahí. De todas maneras van a haber elecciones el 26 de enero para este nuevo Congreso. ¿Qué futuro tiene ya, de alguna manera, el fujimorismo? Entiendo que ayer se reunieron en su local partidario 40 congresistas, según la revista Hildebrand en sus 13, una excelente crónica donde dice que muchos estaban con las caras largas porque nadie esperaba que se llegue a este nivel de disolución del Congreso y han perdido la mayoría de ellos pues todos los beneficios que tenían como parlamentarios. ¿Cuál debería ser el accionar a partir de ahora de esa mayoría y de la comisión permanente hacia adelante? Bueno, la comisión permanente tiene las funciones que finalmente hoy en día le quedan tras la disolución del Parlamento, pues simplemente va a recibir estos decretos de urgencia, los va a examinar y le dará sus recomendaciones finalmente al Parlamento que entre. Me parece sumamente penoso que tengamos que elegir un Parlamento por un año y medio, donde prácticamente no va a tener mayor función, aunque tiene 2 legislaturas, te pueden cambiar efectivamente la Constitución, si es que tienen los 87 votos que se requiere. No me queda claro cuál va a ser la composición de las fuerzas hoy en día. El panorama todavía es muy incierto, la situación está muy movida. La borrachera del cierre del Congreso todavía está muy presente como para poder hacer un análisis finalmente de cuál sería la correlación de fuerzas y si es que el fujimorismo no va a tener una fuerza, de pronto no la va a tener como la que tiene hoy en día, pero de no tener una fuerza es un tema que yo me abstengo de opinar porque la verdad que todavía es muy pronto para opinar. Lo cierto es que esta polarización y odio que vive el país, Omar, tiene que acabar. Todo esto nos ha llevado finalmente a esa polarización del anti y el fujimorismo. Si tú no eres anti, eres fujimorista; si eres fujimorista, eres antifujimorista; y si estás a favor de ello, estás en contra mío. Y no es así. O sea, existen personas, políticos, partidos políticos, periodistas, en fin, que no necesariamente coinciden con una otra posición y que finalmente, y que es todo el Perú en realidad, y que está al medio y que de alguna manera se ha visto atrapado en esta polarización. La mayoría quería que se vayan todos, en verdad. Quería que se vaya el Congreso y también se vaya el presidente Vizcarra, porque en otros indicadores no le va muy bien. En la cuestión política ahí, claro, porque va y se enfrenta, digamos, al Parlamento, pero cuando uno le pregunta cómo se siente en lo económico, en la seguridad, la cosa y los indicadores no son muy buenos. Sí. Yo coincido también con esta idea. A ver, que se haya polarizado la situación, lamentablemente, es parte también de la intolerancia de los políticos. Parte de que cuando el fujimorismo empezó a actuar de manera tan irresponsable como actuó en los primeros años, hizo oídos sordos a las críticas, nunca hizo autocrítica y dijo, ¿saben qué? Tengo el poder, tengo los votos y avanzo y avanzo y avanzo. Yo hasta el mismo lunes en que se produce la disolución, ese día yo publico mi columna semanal en El Comercio y digo, todavía encuentren alguna salida. Que tengas la razón no te da el derecho a imponerla, incluso. Como que, a ver, por favor, recapaciten en esta última decisión, en esta última oportunidad, y aún así lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar de cara al 2021? Digamos, tratando de mirarlo desde la perspectiva de Fuerza Popular o de la mayoría o las alianzas que tenían en el... Perdón, no, pero pensando que en el 2021 tienen un interés importante, ¿no? De nuevamente un periodo legislativo de 5 años, un periodo ejecutivo de 5 años. Tienen que participar ahora. No, por eso, pero es que tal vez lo que ha pasado es que se le ha adelantado el castigo que quizás le iba a recibir en el 2021. Y quizás es una forma de verlo como que de expiar tus culpas en un periodo muy corto, en un año, porque no creo que le vaya muy bien, la verdad. Digamos, si es que uno mida los índices de popularidad que tenían antes. Y entonces el 2020 vas a tener que pagar tu castigo de acá a un año. Y tienes este año para cambiar la imagen. Tienes este año para, si logras participación en el Parlamento, decir, ok, me equivoqué, puedo trabajar bien
y el 2021 empezar un nuevo conteo. Ahora, entiendo que no se pueden dar el lujo, digamos, en el modo de protesta, yo no sé, ni en el fujimorismo, ni el APRA, ni la Acción Popular, de no participar en estas elecciones del 26 de enero, porque perderían la inscripción. Así es, eso es lo que he sido. Yo no me he puesto a analizar la norma, pero he hablado con el presidente de mi partido y me ha dicho que también están analizando el tema porque no hay una posición muy clara respecto a este tema, pero hay voces que dicen que finalmente todos tienen que participar y efectivamente los partidos que no quieren participar van a estar forzados a participar porque si no pierden la inscripción. En fin, hay que verlo y hay que valorarlo con calma. Creo que también el apresuramiento del cierre del Congreso hizo que finalmente con el mismo decreto se convocara elecciones o se fijara fecha para las elecciones, pero no se han dicho si se va a seguir finalmente todo el calendario y protocolo de adelanto de elecciones internas que sigue un partido político, lo cual también te complica el calendario. Claro, claro. Y sumamente grave porque finalmente estos candidatos o futuros congresistas que se van a elegir en enero no se van a poder reelegir en el 21, con lo cual es bien difícil encontrar gente que quiera ir por un año y medio al Parlamento. La situación es complicada, ¿no? Evidentemente todo esto debió producirse como consecuencia de un diálogo, un entendimiento para salir ante esta crisis y no se dio, lamentablemente no se dio. Encontramos posiciones muy recalcitrantes, en mi opinión, al final por parte del presidente Vizcarra. Lo hablé y lo dije en muchos programas de televisión, de manera pública. El presidente del Congreso le estaba buscando para tenderle una mano, buscar un entendimiento. De pronto el adelanto de elecciones se podía dar con otro esquema. Desde mi punto de vista, de repente se debió dar por el tema constitucional, llegar a un acuerdo con la vicepresidenta, renunciar todos, en fin. Lo cierto es que nunca se pudieron de acuerdo y hoy en día estamos en esta situación y tenemos que elegir un parlamento probablemente... Bueno, todos somos responsables de esto, ¿no? Tanto el Ejecutivo, el Congreso y aquellos que elegimos, digamos, a los políticos que en este momento nos gobiernan. Muchas gracias, señores, por acompañarme esta noche en Quien Tiene la Razón. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con mucho más para analizar las perspectivas que se vienen hacia adelante, tanto en lo político como también en lo económico. Hay riesgo de que Martín Vizcarra se convierta en un autócrata a partir, digamos, en las próximas semanas, porque va a gobernar a partir de decretos de urgencia sin un balance de por medio. Vamos a ver qué pasa.